mientras llegan el resto de las personas que se han apuntado a este webinar, voy a ir presentándome y presentando el programa en el que está ubicado esta intervención de hoy de Rosana. Nosotros somos la Federación de la Música de España, la organización que vertebra de alguna manera el sector de la industria de la música española, con todas las organizaciones que representan al sector, desde la música grabada, música en vivo y entidades de gestión. Y el principal proyecto en el que estamos trabajando desde la Federación es el Instituto de la Música, un espacio que tiene una web, institutodelamusica.org, en la que podéis encontrar muchísima información y muchísimos recursos, tanto desde el punto de vista del análisis de datos, como temas que tienen que ver con la internacionalización de la música, como este espacio de formación que tenemos con Es Música Habla y muchas más cosas. O sea que no perdáis un momento en pasearos por la web. Y bueno, como os decía, uno de los espacios que estamos difundiendo son estos webinars con temáticas que son de interés para el sector, y el día de hoy pues, nos acompaña Rosana Corbacho con una propuesta sobre salud mental en la industria musical que es bastante importante. Bueno, se están justo uniendo justo ahora más personas. Así que, como os decía y como les decía a las compañeras que ahora de momento parece que todos somos mujeres que estamos hoy aquí, si os podéis poner la cámara y quitar el audio, fenomenal, así Rosana no está hablando al aire. Y nada, recordaros que en cualquier caso al final del webinar daremos un espacio para vuestras preguntas. Como somos poquitas, podremos compartirlas todas aquí. Y nada, dicho esto, cedo la palabra a Rosana para que os cuente un poquito de su background y de la sesión de hoy. Muchas gracias, Rosana, por estar aquí. Muchas gracias a todas y también, bueno, a Es Música, que es de las cosas que más ilusión me hace poder ser parte de esto, porque siento que mucha de la problemática que sufrimos en la música es precisamente estar atomizadas, ¿no? Cada una de las partes, donde incluso en entornos como el de la música clásica, que sí que hay más organización, porque, bueno, como que sabes dónde recurrir, pero que si no nos unimos no hay fuerza ni para poder intervenir con respecto a leyes, gobiernos, etcétera, y esto también afecta directamente a la sintomatología de los individuos. Por lo tanto, esta iniciativa, que es como la unión de uniones, bueno, pues me hace mucha ilusión. He preparado un pequeño taller, voy a compartir aquí. Voy a intentar ser bastante breve, como veréis, pues hay muchas ramas que se podrían explorar en más amplitud. De hecho, vamos, podría tener como 4 horas de cada una de las diferentes partes. A ver si me deja presentar. Coño. Creo que voy a tener que hacer la presentación en grande. Primero, modo presentación. A ver, es que como siempre uso Zoom, espera, porque aquí, a ver si me deja. Perfecto, ahí lo estamos viendo. Si ahora le Ahora, das ¿se ve en ahí, grande ya? perfecto. ¿Sí? Muy bien. Vale. Ahí, genial. A ver si puedo veros también. Esto ya es carambola total. Vale. Muy bien, pues en este taller de hoy quería centrarme sobre todo en un poco cómo encontrar ese equilibrio. Cómo encontrar ese equilibrio y cuál es la problemática principal a la que nos enfrentamos en la industria de la música. He querido dejarlo a posta bastante amplio para que cada una en su sector, en su empresa, en su labor del día a día, pues pueda sentirse llamada a que sí, esta también es mi problemática, pero por supuesto hay casos particulares dentro de cada entorno y cada industria y depende de la empresa, pero algo muy significativo y muy curioso es que yo, que me muevo bastante por todo el mundo, al final la problemática es bastante similar en todo el mundo que trabaja en la música. O sea, para mí esto, pues la parte positiva es que somos parte como de una gran tribu mundial, y la parte negativa, pues es que sufrimos de los mismos problemas. Bueno, yo soy Rosana Corbacho, como ya me ha presentado la compañera, y soy psicóloga clínica y humanista, y llevo en la industria trabajando desde los 21 años y tengo ahora 40. Esta experiencia que tengo en la industria, pues
fue lo que me dio dando también el expertise y el poder hablar y aplicar pues, todos los conocimientos desde la psicología más general hasta la más específica. Porque cuando yo empecé no había ningún máster ni nada que se pudiese estudiar para hacer esto que hacemos ahora. Y de hecho nos acaban de aprobar por primera vez este año un máster para psicólogos y psicólogas que quieran especializarse en la ayuda a artistas, sobre todo, en la Universidad Complutense de Madrid, que empieza en octubre, se supone, si sale al final, así que estamos muy contentas de que por primera vez esté una formación reglada. Pero hasta que eso ha estado arreglado, bueno, pues mi primer trabajo fue en Virgin, en Piccadilly Circus, en Londres. No sabía ni inglés, allí aprendí inglés y empecé en la música. Y de ahí he ido pasando por agencias de prensa, sellos discográficos, eventos desde más pequeños y locales a festivales grandes, sellos discográficos. He estado también como de gira, de tour manager, con bookings. Todo esto mientras estudiaba psicología. Esto sí que me gusta aclararlo siempre. A lo largo de todos esos trabajos era cuando yo estaba estudiando, pues porque quería ayudar a las personas que formaban parte de esta industria donde se mueve tanta pasión como presión. Mi Therapy, Music Industry Therapy, pues es la asociación, la organización que empecé desde el principio, desde que terminé la carrera, antes de terminar los másters, donde mi intención era sobre todo aglutinar a expertos y expertas que se dedicasen a trabajar con un enfoque clínico y médico a personas del sector de la música. Aunque respeto mucho otras profesiones que no son médicas, pero para mí el componente científico tenía mucha importancia. Bueno, en esta foto, de hecho, este es un amigo mío que es médico de las giras, es como un rock doctor, y me estaba haciendo como una prueba de oído dentro del Festival Roskilde. O sea, imaginaos, había mucho ruido fuera, es verdad. Sí que es verdad que las intervenciones y las colaboraciones con otros profesionales hasta ahora han sido más puntuales, más de como una selección, un invitar a conferencias o hacer un trabajo en concreto. He estado yo bastante sola, pero desde este año pues he empezado a trabajar también con otras psicólogas, con Alba, que también está aquí hoy, y con una fisio que está especializada en músicos, y justo vamos a tener también una psiquiatra que forma parte de una banda. O sea, de alguna manera que tengan como esa formación clínica, pero también experiencia o mucho interés dentro de la música y de la industria de la música, no solamente con artistas. Estos son algunos de las empresas con las que he trabajado y estoy trabajando a día de hoy. Como veis, pues hay desde educación, Berkeley, donde estoy ahora mismo, como también todo lo que tiene que ver con el streaming, Believe, Spotify, TuneCore, en diferentes países. En Spotify ha sido más países nórdicos, aunque parece que este año también vamos a hacer algo en España. Sellos discográficos, todo lo que tiene que ver con festivales, en torno de la música clásica también, derechos de autor. Y bueno, también a destacar Amber Health, que es la empresa con la que trabajo en Estados Unidos, donde le damos cobertura a todo el personal de giras, de las giras grandes. Ahora mismo estamos cubriendo 17 tours, la última vez que me han dicho el número. Así que bueno, hay mucha cobertura, y también algo que me apasiona mucho es que estamos haciendo estudios de cuáles son esos estresores de las personas pues, que están de gira y demás. Mucho trabajo, como veis. Y quería empezar un poco por definir qué es la salud mental. Porque en la prensa y en los medios normalmente se habla de salud mental como algo así tan genérico, como la salud mental, pero se están refiriendo a los problemas de salud mental. Lo que pasa es que nunca le ponen lo de problemas delante, y esto puede llamar a confusión. Parece que solamente hablamos de salud mental cuando queremos hablar de issues, de problemas. Y bueno, la definición de salud mental incluye el bienestar general, tanto a nivel emocional, psicológico y social de las personas, donde de alguna manera sentimos que estamos más o menos bien y que podemos enfrentarnos a los retos de la vida, y que nuestra vida de alguna manera contribuye positivamente a nuestro entorno, ya sea a un nivel más familiar o social, más amplio. Entonces, cuando tenemos problemas de salud mental, puede que afecten a uno o más niveles de estos de los que hablamos, al emocional, al psicológico o al social.
Cuando tenemos algún tipo de problemas, pues puede que haya varias patas que se tambaleen. Algo curioso que pasa en la prensa, aparte de que ha ido evolucionando, yo le doy muchas gracias a la prensa por tener el tema de los problemas de salud mental tan presentes, porque gracias a eso se le está dando más foco, más voz, la gente está viendo la necesidad y ya no es algo como un tema tabú. Pero si buscáis en internet psicología y música, os van a salir un montón de noticias y de papers que van acerca de lo buena que es la música para la salud, ¿verdad? De lo bueno que es para el cerebro, para las relaciones, para no sé qué, para la calma, para la paz. Pero si buscamos psicología para los músicos, lo que nos sale es todo negativo. Y de hecho, hace unos años lo único que nos salían eran las noticias grandes de alguien ha muerto, hay una adicción grande o toda esta prensa que había incluso en Reino Unido cuando el tiempo de Amy y demás. Ahora sí que es verdad que ha habido una evolución donde ya no solamente se habla de esos grandes dramas o del punto el punto peor al que podemos llegar, como es perder a una persona, sino que también se habla de el sufrimiento que hay antes de llegar a esos extremos. Todo lo que tiene que ver con el insomnio, la ansiedad, las depresiones, o sea, el no disfrutar cuando se está de gira, cuáles son los problemas interpersonales, las dificultades de la gira, o sea, de todo esto se está hablando más en prensa. Y esto nos está ayudando bastante, de hecho, yo puedo decir, más a título personal, porque tampoco he hecho un estudio, pero al principio, cuando empecé con la consulta, los pacientes que llegaban después de haber tocado fondo 2 o 3 veces. Ya venían en muy malas condiciones con varios diagnósticos, así que se solapaban y es verdad que ahora mismo, a día de hoy, vienen antes, vienen más tratables, más curables, digamos, y como mucho más conscientes y con menos vergüenza de estar viniendo a terapia. Así que se lo agradezco a la prensa, de verdad, de corazón. Y algunos de los datos que podemos ver, bueno, de aquí las fuentes son estos estudios que estamos haciendo con Amber Health. Para mí el más significativo es uno que salió, creo que fue el segundo que sacaron, donde la muestra era bastante amplia, eran números previos a la pandemia. 1 de cada 5 personas de este personal de giras conocía a alguien de ese entorno cercano que había muerto por suicidio. 1 de cada 5. O sea, y esto obviamente es la punta del iceberg. Luego, en un metaanálisis de Jordi Shenton que salió en el libro de Giras y Salud Mental, que también está traducido al castellano, en el cual yo colaboré un poquito, bueno, pues vio, analizando todas las investigaciones que había, que la ansiedad clínica es 4 veces mayor en artistas que en la población general. Y más del 50% de los artistas habían experimentado ansiedad clínica o depresión en algún momento de sus carreras. Y muy a menudo sin acudir a ningún tipo de especialista y sin tratamiento. Los trastornos más comunes que vemos tanto en el cuerpo científico como en la consulta, depresión, ansiedad de todos los tipos, ansiedad escénica, ansiedad social, ataques de pánico, suicidios y todo lo que tiene que ver con ideación suicida y demás, abuso de sustancias, que es una problemática, pero no la única, y desde la sociedad se percibe como que el único problema que tenemos en la música es el abuso de sustancias, cosa que no es verdad. El burnout, que este es lo que más veo en la consulta, especialmente desde la pandemia, de todos los países y de todos los estilos musicales. Y luego la neurodiversidad, que es algo con lo que convivimos en la industria musical. Yo diría que es una de las industrias más neurodiversas que hay, donde se habla poco de esto, pero para mí me parece como que le da mucho color, muchas dimensiones y mucho contenido, pero también hay que tenerlo en cuenta a la hora de la gestión de los equipos. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué pasa esto? O sea, yo a menudo digo que la industria sería como la pecera y lo que sufrimos es el agua de la pecera, ¿no? Como este chiste, no sé si era de humor gráfico que decía un pez diciéndole a otro, hoy está turbia el agua. Y el otro le dice, ¿qué agua? ¿No? Pues esto es lo que pasa en la industria. Es una industria de alto riesgo, muy inestable, donde hay mucha competitividad, donde las relaciones interpersonales se mezclan constantemente, donde no hay mucho equilibrio entre eso de la vida personal y la vida profesional, porque se mezcla el ocio con las relaciones. Al final podemos estar siempre trabajando, siempre haciendo networking.
siempre, incluso si estamos en un concierto, al final también son esas relaciones que después te tengo que mandar un email. O sea, todo esto, cuando va bien, da mucha energía y es como que estamos siempre en un ambiente donde nos sentimos que pertenecemos. Pero si algo va mal o, por ejemplo, estoy experimentando un burnout, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Hay un montón de horas laborales que no están pagadas ni reconocidas, ni nos las reconocemos a nosotras mismas. Hay una gran falta de apoyo, tanto dentro de la industria como desde fuera. Parece que desde fuera no se ve todo esto que pasa y cuando entramos dentro, como que todo ese sufrimiento forma parte del trabajo, forma parte de esto, forma parte de ser de la música. Y mi favorito de todos es la identidad casi fusionada con el rol laboral, donde yo soy violinista, cantante, manager, booker, y eso es quién soy, cómo me identifico, y poco más. Entonces es como tener una mesa con una sola pata. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? Que cuando yo, esto en lo que baso todo, mis relaciones interpersonales, mi valor en la vida y lo que aporto al mundo, todo en una sola pata, y esa pata se tambalea y de repente no puedo desarrollar mi trabajo, pues es como que yo toda entera me tambaleo. Y de ahí muchos problemas. ¿Vale? Eso es la industria, la pecera. ¿Pero qué trae el pez consigo? ¿Qué es lo que traemos nosotras a la pecera? Pues hay algunos factores de riesgo que nos pueden poner en una situación de mayor vulnerabilidad, como por ejemplo haber sufrido un trauma en la infancia. Se llama en inglés Adverse Childhood Experience. ¿Vale? Esto es lo que nos va a poner tanto a artistas como a personas que trabajan en la industria en esa posición de mayor vulnerabilidad, que también casi que nos hace que nos atraigan los entornos cambiantes o estar rodeada de personas también muy sensibles que sienten mucho las cosas. O sea, como que nos vamos a sentir atraídos por ese entorno, pero también es un factor pues que nos puede poner en riesgo. Tener antecedentes psiquiátricos tanto en una misma como en el árbol genealógico, digamos. Pertenecer a un grupo vulnerable. Esto había otro estudio también de TuneCore en el que participé, muy interesante, donde era como un 76% de las personas que pertenecían a grupos vulnerables expresaban haber tenido problemas de salud mental desde que empezaron sus carreras en la música. O sea, imaginaos. Luego hay mucho, si tenemos una tendencia al aislamiento, o es como nuestra forma de enfrentarnos, también nos puede poner en vulnerabilidad. Recurrir al uso de sustancias, por supuesto, también es otro factor, aunque no la causa, suele ser una consecuencia de cómo está ese entorno. Y tener, bueno, dificultades en las relaciones interpersonales, tanto a nivel de conflictos como, bueno, pues lo que cada uno tenga. Pero el día a día de la consulta, las quejas que traemos a la consulta, suelen tener que ver, lo primero, con el estrés, efectos del estrés. Compararnos con otras personas, autoexigencia, perfeccionismo, poner la felicidad en el siguiente escalón, cuando llegue allí, cuando me dé el aumento, cuando tenga no sé qué, cuando siempre la felicidad es en lo siguiente. No descansar, no poder separar esto del descanso, porque aunque desde nuestra empresa tengan unas políticas súper buenas de conciliación y todo esto, si yo me voy a mi casa y estoy dándole vueltas y no puedo soltar el pensamiento del trabajo, los efectos en el cuerpo son como si estuviera trabajando, prácticamente, a nivel de estrés. Los conflictos, yo diría que es como casi también de lo que más hablamos en la consulta, y tener la autoestima en los éxitos. ¿Por dónde empezamos con todo esto? ¿Por dónde empezamos? Bueno, basándonos en la teoría más cognitivo-conductual, que no nos vamos a quedar ahí porque daremos un pasito más profundo, digamos que podemos dividir todo lo que pasa en el trigger, la situación detonante, y a veces nos vamos directamente a la acción. Queremos resolver, queremos evitar, queremos ser perfectas en esto que pasa, ¿no? O arreglar ese conflicto que tenemos con esa persona, y nos saltamos lo que está haciendo efecto aquí, que sería como el programa del ordenador, ¿no? ¿Cómo impacta esto que ha pasado dentro de mí? Porque a veces hay situaciones que no podemos cambiar, como por ejemplo, pues todo lo que está pasando en el mundo. O el impacto puede ser el trigger, he visto una noticia, o tengo un conflicto, o veo un email de mi jefa con el título
en mayúsculas. Eso puede ser el trigger, simplemente. Y me voy a cómo lo resuelvo, qué ha pasado, pero es importante pararnos en qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo está el cuerpo reaccionando a esto. Fijaos que todo esto nos lo saltamos. Y el tener como la mirada puesta o un poco más de claridad acerca de qué es lo que está pasando por dentro, nos va a ayudar a responder a la situación en vez de reaccionar. ¿Vale? Vamos a pasar un poco brevemente por estos diferentes aspectos del interior. Por una parte, a nivel pensamiento, bueno, pasan muchas cosas, ¿no? En los pensamientos, pero un efecto muy interesante que nos pasa mucho es la rumiación. La rumiación yo lo describo como tener el hámster en la rueda, ¿no? En la cabeza, dando vuelta a eso que ha pasado. Y le estoy dando vuelta y hay un montón de pensamientos que son parecidos y que estoy ahí. Pero se llama rumiación por eso, porque estoy como rumiando la situación. Y ese pensar repetitivamente en un error, en un fallo o en ese trigger, sin poder soltarlo, pues fíjate, nos puede aumentar, por supuesto, los niveles de estrés, me puede provocar insomnio, de hecho, puede hacer que me esté autoevaluando, que empeore mi percepción de todo lo que ha pasado o que me ponga más en una situación de tener un conflicto en la oficina, y que nos demos con esa sensación de frustración. No lo consigo, no sé, tengo que encontrar la solución, como casi darnos cabezazos contra un muro, ¿verdad? La cabeza es muy listilla y piensa que ella tiene la solución, la tiene que encontrar y que es la que mejor conduce el coche. Entonces, como que disfruta de estar en rumiación porque tiene el control. Pero ¿cómo salimos de ahí ante cosas que a veces ni siquiera tienen una solución? Pues es interesante que podamos pasar al siguiente nivel, las emociones. Las emociones las sentimos más en el cuerpo. Y quería compartiros esta diapositiva que me encanta. Aquí también en Berkeley les encanta esta. A la vergüenza le llaman Spider-Man, ¿veis? Y esto lo que hacen es que le hacen una foto termográfica con la temperatura al cuerpo de las personas que están sintiendo diferentes emociones. Neutro sería este color. Rojo y amarillo más calor y azul clarito más frío. Cuando hablamos de emociones no estamos hablando de algo súper hippie y etéreo. Estamos hablando de reacciones fisiológicas en el cuerpo. Mirad, el enfado. Los puños, el pecho, súper caliente. Las piernas, frías, normal, neutras, ¿verdad? La ansiedad, mirad, todo el calor alrededor del pecho y el estómago. El miedo, que es la emoción de base de la ansiedad, porque es una ansiedad anticipatoria, mirad cómo se parece. La tristeza, que estoy como fría, ¿no? Tengo las piernas frías, los brazos también, como inmovilidad, pero fijaos, aquí hay un poquito de calor en el corazón, en el pecho. Pero en la depresión, cuando decimos no siento nada, es que literalmente no está habiendo nada de calor, nada de reacción en esta parte. Y luego la felicidad y el amor, pues es como el calor ahí compartido por todo el cuerpo. Esto lo quería poner para que vieseis que realmente son reacciones fisiológicas. ¿Qué pasa? Que normalmente si estábamos, pues yo qué sé, viviendo todavía en cuevas y en la sabana, sentíamos estas cosas, luego nos poníamos a correr, estábamos hablando con alguien, soltábamos, ¿verdad? Y entonces todo ese calor iba cambiando, se distribuía, se aliviaba. Las emociones estaban para algo, para hablarme de mí, de lo que está pasando dentro de mí y fuera de mí. Es lo que nos conecta. Pero ahora mismo podemos pasar por todo esto simplemente mirando una pantalla, sin tener ningún tipo de alivio de todas esas emociones. A veces sin preguntarnos qué necesidad hay detrás de cada una. Acerca del cuerpo, no quería entrar en el tópico de cómo encontramos el equilibrio, si duermo, cómo descanso, hago yoga, todas estas cosas, ¿no? Esto es el ABC, que ya lo sabemos todas, entonces no vamos a intentar, bueno, voy a intentar no caer en esos tópicos. Pero del cuerpo me quedo con el estrés. El estrés, que intento compartir esta gráfica en cada charla que doy. El estrés es la tensión. Esta sería la barrita de la tensión. La tensión como la tensión de la cuerda de una guitarra, que afecta a todo, afecta a los pensamientos, al cuerpo, a las emociones,
Pues igual que la cuerda de una guitarra, la tensión no es mala, pero mucha tensión sí, y poca tensión pues suena fatal, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante que veamos dónde estoy yo de tensión. ¿Dónde estoy yo de tensión? Si tengo poca tensión, estoy haciendo algo, este es el rendimiento, estoy haciendo algo pues que no me requiere tampoco que ponga ahí todo lo que sé, toda mi energía, pues no puedo estar relajada, aburrida. Bueno, después me proponen algo donde siento que sé hacerlo, que puedo hacerlo, que me apetece, entonces ya el cuerpo se pone en acción. Estoy más concentrada, puedo compartir todo esto, estoy enfocada. El estrés óptimo es cuando estoy haciendo algo, como el estado de flow, de fluir, donde estoy dando lo máximo que tengo de capacidades a día de hoy, porque mañana a lo mejor aprendo y lo hago mejor, pero estoy dando lo máximo que tengo y utilizando la energía, ¿verdad? Estando enfocada con mis conocimientos y llego a deliver, a la performance, al rendimiento, a lo máximo que puedo dar. Pero ¿qué pasa si estoy aquí y no descanso? O estoy aquí y se me acumulan los emails. O estoy aquí y estoy en un estado de alerta porque hay un conflicto dentro de la oficina o hay un conflicto y estoy viendo las noticias. Porque voy a tener una sobrecarga de estrés. O que llevo mucho tiempo trabajando, ¿verdad? Ahora veremos, sin hacer lo que tenemos que hacer para descansar. Pues que puedo entrar aquí. O sea, si estamos aquí en esta parte, tenemos fatiga, sobrecarga y nos damos cuenta, podemos volver a esta y podemos descansar. Pero el problema que suele haber con los burnouts es que nos damos cuenta cuando ya estamos aquí. Y ahí, por mucho que descansemos, nos vayamos de vacaciones a un lugar paradisíaco, podría contar las vacaciones que me han contado, cuando vuelvo a la oficina, mi cuerpo dice, estamos aquí otra vez, pues te voy a dar todo el estrés que tú necesitabas para estar en este entorno, ¿vale? Y es muy difícil salir de aquí. Aquí podemos llegar pues a todos los síntomas fisiológicos que tienen que ver con el burnout. Bueno, esta es la definición del estrés, así más médica, pero sobre todo me voy a centrar en el burnout, que es este síndrome de estar quemado, que ya lo ha reconocido la OMS, pero no hace mucho tiempo, no os creáis. Y es como esta enfermedad que se manifiesta a raíz de un estrés que no ha sido gestionado en el trabajo. En la lista de síntomas, el año pasado, no, hace 2 años, cuando tuvimos el último Inspira de MIM, algunas compañeras salieron llorando de la sala y luego volvieron a entrar. Algunos síntomas que podemos tener con un burnout. Estar desconectadas o desmotivadas del trabajo. Disminuye la productividad. Como hemos visto, la performance, lo que yo puedo hacer, de repente empiezo a cometer errores que me parecen súper tontos, que nunca me habría pasado, no me puedo concentrar, no llego a la tarea, cada vez me cuesta más, estoy irritable, salto a la mínima, me echa corta, tengo síntomas físicos que pueden ir desde dolor de estómago, de cabeza, tensiones, hasta parálisis facial. Como hemos visto, perder la visión de un ojo, esto también ha pasado, o de los dos. Ansiedad sostenida o ataques de pánico, problemas de sueño tanto por exceso como por defecto y lo mismo con el cambio en el apetito. ¿Vale? Esto lo podemos reconocer en nosotros o en otras personas. Y a veces un problema que tenemos en los equipos grandes cuando hay alguien con un burnout es que se desconecta del trabajo. Y eso puede hacer que toda una estructura en un equipo pues se descoloque o se desmonte. Esta palabra que me gusta mucho más en inglés, que son los coping mechanisms, es algo humano. Cuando yo me siento mal, ¿cómo me quiero sentir? Bien, ¿verdad? Todas esas señales que me manda el cuerpo del estrés, del enfado, de tal, son para que salga de la situación. Y a veces lo que hacemos para sentirme mejor funciona a corto plazo, pero a largo plazo se puede convertir en un síntoma o incluso en una enfermedad. Y algunos de esos mecanismos de afrontamiento pueden tener que ver con sustancias, ¿no? Con comer, alcohol, otras drogas, con suprimir o negar que me está pasando, o con el aislamiento, con anestesiar, de repente estoy en redes sociales un montón de rato, o estoy viendo series ahí sin parar. Es como un poco como anestesiar lo que estoy sintiendo, ¿veis? Y bueno, la que más pasa es trabajar más. Cuando digo, estoy muy quemada, estoy muy cansada, es que no llego.
Bueno, pues voy a cancelar esa cita que tenía con mi amiga y me voy a quedar a terminar los emails, ¿no? Estaba con una directora de un festival ahora en MIM que nos hablaba de su burnout y decía, claro, es que yo mi forma de gestionar el estrés era trabajar más. Y eso es lo que nos hace que nos metamos en el burnout. Sobre todo porque también nos desconectamos de las señales del cuerpo, ¿vale? De las señales de estrés. Estamos tan acostumbradas a vivir con ello que... Y bueno, este diagrama, este sistema de Paul Gilbert, que a mí me gusta mucho porque es muy sencillo de ver y se queda fácil. Paul Gilbert dice que hay 3 sistemas dentro del cuerpo, ¿vale? Que aglutina esto que hemos dicho de la cabeza, las emociones, el cuerpo, y están enfocados a distintos objetivos. Uno es el sistema de motivación o de logro, otro el de defensa. El de logro es el que está enfocado como a conseguir cosas. Yo me planteo este objetivo, lo consigo y tengo como un pico de dopamina, ¿verdad? Que me hace sentir bien. Ese pico de dopamina, bueno, pues también lo sentimos cuando nos da un ascenso, conseguimos algo grande o pequeño, y de esto saben mucho también los de las redes sociales. Cada vez que le damos a clic al scroll es un pequeño chute de dopamina. También por eso nos enganchamos ahí. Pero el sistema dopaminérgico es el mismo para todo. O sea, es el mismo para comer, para beber agua, para las redes sociales. Y la felicidad, si podemos llamarlo así, que sentimos o el subidón dura muy poquito. O sea, vosotros podéis pensar en algo muy grande que hayáis conseguido, que puede ser un subidón muy grande, pero ¿cuánto dura? Ese gran ascenso, ese gran puesto de trabajo, ese comprarte una casa, un coche, lo que sea, dura poquito, ¿verdad? Pues aquí muchas veces estamos buscando la felicidad, en conseguir cosas más grandes, en conseguir eso que está después. Pero realmente en el mix, diríamos en música, el que tiene el volumen más alto es el sistema de protección o defensa, que es el sistema de, si este es el que me quiere acercar a algo, de motivación o el de logro, yo quiero conseguir eso, este es el que me aleja, el que me protege. Las emociones que vamos a sentir, enfado, ansiedad, miedo, todo lo que me hace como alejarme de algo. Está también enfocado a la lucha, a la huida. Quiere protegerme. Y aquí está la adrenalina y el cortisol. Por supuesto, esto no es tan simple, ¿no? El cortisol también nos ayuda a despertarnos por las mañanas. O sea, esto no es tan simple. Pero fijaos que a veces cuando tenemos los niveles de ansiedad muy altos, estoy con muchísimo estrés, este círculo sería muy grande, sería el círculo rojo súper grande. Y yo quiero estar aquí, porque es que tengo que trabajar y tengo que terminar el proyecto. Entonces son como 2 movimientos completamente enfrentados, si veis. Y el que más se nos olvida, porque también es como el más calladito, es el sistema de conexión o el soothing system. Si este es, quiero más de eso, o quiero acercarme, este me quiero alejar, este sería el de la presencia. Y los neurotransmisores que se activan ahí son todos los neurotransmisores de hacernos sentir bien. Pero hacernos sentir bien no de subida, sino como de estar consciente, serena, divirtiéndonos, haciendo algo que simplemente por el simple placer de hacerlo está enfocado al amor, a la amabilidad, a la empatía, el autocuidado, ¿vale? Y algo muy importante es que cuando estamos aquí durante mucho tiempo, este sistema, la dopamina, no nos ayuda a bajar el sistema de defensa, pero este sí, ese es el que compensa. Entonces aquí la pregunta sobre todo que os invito a haceros es ¿cómo de grandes son estos círculos en mi día a día, esta semana, este mes, este día? ¿No? Sabemos que van a cambiar, esto no es algo estático, ni tenemos que buscar que uno sea gigante, sino que haya un equilibrio entre todos estos. La pregunta ahí sería, ¿qué actividades o qué personas te hacen sentir calma, presencia, satisfacción? ¿Qué actividades en tu día a día haces por el simple placer de hacerlas? Que no son para mejorarte en ninguna forma. Bien, otro estudio muy interesante, también de Amber Health, es este que encontraron después de hacer el de los suicidios que os comentaba, donde vieron que algunos rasgos del mindfulness
hacían un efecto protector que cortaba en la relación entre el estrés, la depresión y los suicidios. En un entorno de giras internacionales, de estos que tienen mucho estrés, sin cambiar las giras. Esto no quiere decir que no queramos que cambie el sistema entero, por supuesto que sí, pero tenemos que empezar por algún sitio. Normalmente en terapia empezamos por la persona o la banda que viene a mi consulta. Ojalá pudiese cambiar yo la industria entera, pero tenemos que ir one step at a time, ¿vale? ¿Y por qué pasará esto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, primero quiero empezar con un estudio que me salió hace muchísimo tiempo en LinkedIn y dije, este viene para las clases. Lo hizo Microsoft, como veis. Aquí simplemente la versión de arriba y la de abajo. O sea, el rojo y el amarillo es más estrés y el azul menos estrés. Le pusieron este casquito a una persona y en la parte de abajo tuvo 4 reuniones de 1 hora con un descanso de 10 minutos entre reunión y reunión, ¿vale? Y en la parte de arriba fueron 4 horas de reunión y reunión y reunión, pero sin descanso de 10 minutos. Esto no quiere decir que fuese una reunión de 4 horas. Esto quiere decir que entre medio a lo mejor estoy mandando emails o respondiendo a no sé quién o hablando con no sé qué otra persona que teníamos que arreglar tal, o sea, sin tener ningún descanso. Tengo que decir que esto sería en un pico de estrés, pero no cuando alguien está con burnout o con estrés crónico, porque ahí seguramente el escáner tendría mucha más esta pinta y daría igual el tipo de descansos que tuviéramos. Pero para que veáis la diferencia, tomándonos 10 minutos de descanso de verdad entre una reunión y otra. Y yo me pregunto, ¿cómo voy a responder yo a alguien que esté como cuestionándome en esta reunión, tercera reunión, versus esta reunión? Seguramente seré más agresiva, seguramente estaré escuchando peor, ¿verdad? Y simplemente por esos niveles de estrés. Y algo que nos ayuda también, pues, es aprender a expresar límites. Pero para poder expresar esos límites, primero tenemos que conocer dónde están nuestros límites, ¿verdad? Que muchas veces venimos a las clases o los webinars o las consultas, ¿cómo puedo yo expresarle límites a otra persona? Y yo lo primero que les pregunto es, ¿cómo te relacionas tú con los límites de tu propio cuerpo? Cuando estás cansada, cuando estás estresada, ¿qué haces? ¿Cierras el ordenador, te tomas 10 minutos o te echas una siesta o te tomas un café? Primero tenemos que aprender a darnos cuenta de nuestros propios límites y luego aprenderemos a poder expresarlos, ¿vale? El primer paso siempre es dentro. Quería incluir, aunque hoy es un espacio muy cortito, pero sí a quien le interese también podemos hablar, tendréis mi email, también lo tendréis en la descripción de lo que os habéis apuntado, podéis preguntar a Es Música, por supuesto. Quería hacer por lo menos una pequeña introducción de qué hacemos con los equipos. Si veis, hemos empezado con cómo estaba el entorno, qué es lo que pasa en la música, en la pecera, luego el pez y luego las relaciones, ¿verdad? Interpersonales. Y en los equipos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos hacer para tener también equipos más equilibrados? Quería meterlo aquí, aunque no sé si me va a dar tiempo de todo, pero siento que es súper necesario, precisamente en este entorno. Hablamos de necesidades, límites y potencialidades. ¿Cuáles son las necesidades que pueden tener las personas de nuestros equipos? Necesidades básicas, ¿no? Pueden necesitar su sueldo, sus condiciones, todo esto más a nivel logístico o contractual, pero luego hay otro tipo de necesidades de sentirse vistos en sus buenas intenciones, en su trabajo, en los esfuerzos que están haciendo. Necesidad de sentirse a salvo, seguros, como que hay un lugar donde van a ser respetados. Necesidad de sentir que pertenecen a un equipo, pero que también tienen autonomía, que son independientes, ¿verdad? A veces en las empresas, lo que veo en las empresas grandes de diferentes países, es que basan mucho las necesidades en qué necesita alguien que no está contento. Le subo el sueldo para que no se vaya o le doy más vacaciones, ¿verdad? Pero nos estamos saltando un montón de necesidades que a veces ni la persona puede reconocer, ¿no? Por eso es muy importante que también nos preguntemos
si queremos ayudar a los equipos en los trabajos que yo he hecho a lo largo de mi carrera, ¿qué me ha hecho quedarme o irme de estas necesidades? ¿Verdad? Luego estos límites de los que hablamos, sentirme respetado en mis límites, pero ¿cuáles son esos límites? Puede haber este tipo de neurodiversidad de la que nosotras hablamos y que hay muchísimo, y en Berkeley también lo veo un montón, límites en mi capacidad de aprendizaje de esta forma estructurada que tú me quieres aquí meter en la cabeza, o límites a nivel de tiempo, de cansancio, o cómo cambian los límites también a lo largo de la vida. En el tema de la maternidad, la paternidad, por supuesto nos afecta más a nosotras, eso está clarísimo. Límites, pues si estoy pasando por justo la menopausia, que hablábamos mucho en MIM ahora cuando nos hemos encontrado, cuáles son esos límites que yo, si los respeto, seguramente me va a dar más para querer quedarme en este equipo, ¿verdad? Si siento que estos límites van a ser respetados. Y el poder tener vida fuera del trabajo. Algunos límites que funcionan mucho, por ejemplo, en el entorno de las giras, es cuando, bueno, se dieron cuenta que hacía falta esa conexión con el mundo exterior, que no fuese solamente la gira y ya está, ¿no? Entonces, en algunas giras lo que han implementado es una mañana o una tarde de la semana, a nadie se le dejaba trabajar. Y ese era el momento para conectar con la familia o con los amigos de fuera del tour. Y era enteramente lo que quisiera cada uno, pero ese momento era de conexión, ¿vale? A veces poner límites, aunque se haga desde la empresa, es muy útil, pero también diciendo el para qué, ¿no? Queremos daros este espacio pues para conectar o para... Y también lo he visto mucho que han querido hacer como ese límite, porque han tenido a muchísima gente de baja por burnout, les quitan el acceso al email y a todo y les obligan a tomarse vacaciones. Pero si no soy capaz yo de desconectar, ni siquiera voy a poder recuperarme del estrés acumulado. Luego hay algo muy importante que tiene que ver con las potencialidades de cada persona. Son más como esos valores profundos, lo que yo puedo dar, lo que yo siento que es importante de mí, para mí, que yo aporto, ¿verdad? Y a esto sí que hay que estar súper atento y atenta. Porque cuando tenemos a personas dentro de nuestros equipos que tienen algo para dar y se sienten vistos y vistas en ese lugar, eso también no solamente les va a hacer más felices en el día a día, sino que va a aportar mucho a esto. Entonces, algunos aspectos de valores profundos que podemos aportar que están en forma de potencialidades, que los tenemos ahí, pero que pueden seguir creciendo desde la creatividad, el amor por la música, la sensación de pertenencia, la capacidad para aprender, para relacionarme. O sea, ¿qué veis vosotros y vosotras en cada una de esas personas de vuestro equipo que valoráis, que es como su receta, lo que aportan, esos ingredientes, ¿no? Y es muy importante que si lo veis o si la persona lo reclama, que le deis espacio, porque ese potencial que tienen va a aportaros mucho y seguramente le va a ayudar a querer quedarse mucho más que el tema del sueldo, las vacaciones y todo esto cuando tenemos unas condiciones justas. Y bueno, mi favorito, que es mi reto, ahora lo contaré, es el sentido. Sentido de lo que hago. Que es fácil decirlo, ¿verdad? Formamos parte de esos entornos y de esos sistemas que están en constante cambio. Y a veces el sufrimiento mayor que veo tanto en la consulta como en la intervención en las empresas es que a los problemas individuales también se le carga, a unos problemas que son estructurales se le intenta cargar con la persona. Es que tú, si tú haces mindfulness, haces yoga, te vas al gimnasio, duermes bien, no sé qué, no sé cuánto, pues tienes que estar bien. Pues a veces es ese mismo entorno donde yo digo, es que no me siento vista, es que no hay espacio para mí, es que no puedo conectar con mi autonomía o con la autenticidad o con mi bondad o con lo que sea. Entonces esa persona seguramente se va a ir o se va a quemar, ¿vale? Hay muchos elementos y muchas dimensiones y sé que hoy no vamos a tener espacio, pero simplemente lo que a cada uno se le quede, que pueda seguir investigando. La clave de prevención del burnout y por ende del equilibrio son las conexiones. ¿Y con qué podemos conectar? En mí puedo conectar con mi mente, qué pensamientos hay, qué movimientos tengo, con todo este esquema que veíamos al principio, con el cuerpo que estoy sintiendo ahora mismo, eso también es una conexión en la presencia, o con las emociones. ¿Con qué podemos conectar con el otro?
que nos ayuda a conectar? Pues las habilidades sociales, poder ver que la otra persona está sintiendo, preguntarle, ¿no? El poder expresar un límite, recibirlos, como los recibo yo, en vez de intentar controlar o convencer o dominar al otro. En el grupo lo que nos ayuda a conectar es el sentido de pertenencia o la cohesión, ¿verdad? De hecho, hay muchos estudios muy interesantes que me los llevé también a TUNCOR en Nueva York, que tenían que ver con la satisfacción laboral. No sé si era un 65% de la satisfacción laboral tenía que ver con las relaciones dentro del trabajo, mucho más que con las condiciones laborales. Y con el entorno, pues cuáles son esos retos, esa adaptación para poder conectar. Y bueno, mi reto personal de este año, y quizá me dure para toda la vida, es cómo ayudar a las personas a conectar o a reconectar con estos elementos de ahora. El propósito. El propósito puede ser simplemente una sensación de que voy en una dirección. Yo me planteo algo, tengo un objetivo, entonces tengo ese propósito y eso me ayuda como a avanzar, ¿verdad? Y es una fuerza que impulsa a la acción con dirección. A veces cuando estoy muy estresada pierdo hasta ese propósito y se convierte en sobrevivir este día a día, acabar la bandeja de emails y poco más, ¿verdad? Y eso puede añadir, es como la pescadilla que se muerde la cola, puede añadir más estrés a todo lo que vivo. Eso por un lado, el propósito nos puede ayudar, pero algo que tiene significado, que lo que yo hago en el día a día tenga significado, es como otro punto, tiene que ver con una sensación de conexión, esas conexiones que hemos explorado. O que tenga como una conexión con mis valores personales, o algo que a mí me hace sentir conectada además. O tiene un significado más de relaciones. Pero lo más importante es el sentido, que aglutina los dos, tanto el propósito como el significado. Y os lo leo directamente. En la industria musical, un ejemplo, el propósito puede ser construir la carrera de un artista o de los artistas. El significado aparece cuando eso además conecta, ese trabajo conecta con mis valores profundos, con las emociones o con las relaciones. Y para tener un bienestar sostenible en mi carrera, necesitamos ambos. Necesitamos ambos. Quería terminar con una frase de Brené Brown, que me gusta mucho ella, es una experta en emociones, que dice, la vulnerabilidad es el lugar de nacimiento de la innovación, la creatividad y el cambio. Ya está. Bueno, ahí tenéis mi email. De todas maneras, seguro que me podéis encontrar en redes sociales también. Y quería dejar 10 minutillos por lo menos y luego tengo que salir corriendo para preguntas que os hayan podido surgir. Por supuesto, también quería invitaros, como además esta sesión está siendo grabada, que si hay alguna pregunta que no queráis compartir en grupo, que podáis contactarme en privado, ¿vale? Y que también os respetéis en eso, que habrá cositas que no me importe compartirlas, pero habrá otras pues, que son más íntimas o privadas y que quiera hacerlo en un entorno confidencial, pues que también me lo podáis consultar así, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias, Rosana, qué interesante. Uno se queda Gracias. como, ¿no? Quizá como relajadito también, ¿no? Como confiando. Bueno, si tenéis alguna pregunta, la verdad es que somos poquitos, así que os invito a que abráis la cámara, abráis el micro Y por favor, que aseo las y, caritas. y levantéis la mano y os podemos dar paso para que podáis compartir con Rosana alguna de vuestras inquietudes. ¿Hay alguna Muy bien. pregunta? Sara, Gracias, Sabine, Alba. Tenemos por aquí también a Iñaki, que es nuestro varón del día de hoy. Iñaki, gracias por la cuota de hombre aquí. No sé si alguna tiene alguna o alguno tiene alguna pregunta, levantar la mano y les damos paso. La verdad es que Rosana lo has dejado todo bastante claro Como y veis, no he nombrado nada del ABC, que ya sabemos, de haz deporte, duerme y esas cosas, porque eso ya nos lo dicen desde todas partes. Quería ir un paso más profundo para poder encontrar este equilibrio desde, no desde una lista de cosas para hacer bien, sino desde otro lugar. efectivamente. También va bien si queréis compartir una sensación con la que os habéis quedado, aunque no sean preguntas, ¿eh?
Sí, eso también sería estupendo, no, no nos pongamos tímidos y tímidas. Yo la verdad es que me quedo como muy relajada y como muy, como, uy, qué bien, confía, ¿no? Confía, Confía, hay confía. que confiar, confiar en el elenco, confiar en todas las personas que están alrededor, ¿no? Que también te sostienen y tus... Qué bien. Bueno, a veces esto pasa también, ¿eh? Ay, Sara, Mm, bien. Pues Dale. voy a comentar, bueno, más que comentar, para preguntar si hay algún tipo de decálogo, de fuente bibliográfica o algo específica dirigido a colectivos de la industria musical en general o particular o algo, en inglés o en castellano. Pues mira, tienes así algo más gordo, en plan el libro gordo de Petete, es el manual de giras y salud mental, que no solamente es para las giras, tiene un montón de capítulos con, la verdad es que profesionales maravillosos que están ahí, está en castellano también, lo puedes comprar creo que incluso por Amazon y ahí vas Mm. a tener una guía grande. Luego hay otro manual más pequeñito, tengo que buscar el link, si quieres me puedes mandar un email porque es otro que es súper económico además, que lo realizaron dentro de Amber Health, dentro de esta empresa con la que trabajo, y es nada, en formato digital. Y es súper pequeñito, muy económico y no me acuerdo cuánto valía, pero si quieres escríbeme y te mando ese link. Y luego, más pequeño todavía, es nada, una guía de 10 puntos que hice para música bulegua hace un par de años, que también es un acceso gratuito, me dejaron elegir ilustradora y todo, fue súper guay. Que ese te lo puedo mandar para que lo imprimas y te lo pongas por ahí en la oficina y bueno, para que lo puedas extender. Genial. Y cualquier duda que puedas tener, me llamas, me mandas un email. Rosana, mira, que tenemos este problema en particular. ¿Te quieres venir a un taller? O sea, ya te digo, con empresas que hago así como un seguimiento más anual o, bueno, a Berkeley vengo mucho, pero son clases a todos los másteres diferentes. Pero cuando me llaman, por ejemplo, en Tuncor, que sí que he hecho como anualmente el mes de la salud mental, desde que está Trump, la verdad es que no, porque es que paso de ahí, pero volveré seguro. Y un año a lo mejor hacíamos más centrado en el estrés y el burnout, otro año en las relaciones interpersonales y la gestión de los equipos. En otros sitios ha sido como bloqueos creativos, o sea, depende de lo que se necesite, se puede hacer. Y lo mejor, mejor para mí son las sesiones grupales como de terapia de grupo. O sea, eso, siempre que me dejan, lo hago, pero claro, eso es otro formato, hay muchos formatos que se pueden hacer. Pero así decálogo, pues si quieres yo empezaría por el póster, que es gratuito, y luego los otros que tú que te quieras pillar. Y que estés pendiente también de Amber Health, porque vamos sacando papers. Vale. Están todos en su web de acceso. mm, Y luego también en Music Mind o en BAPAM, en Reino Unido, sí que sacan muchos decálogos y cositas que tienen que ver todo para la música. O sea, con ellos también trabajo, pero ellos están en el Reino Unido, yo estoy aquí, colaboramos, pero ahí sí que hay un montón de resources, de ¿cómo se dice en castellano? Sí, como herramientas. Sí, mm. el Spanglish, que no se me quita. Mira que hace años que volví, ¿eh? Qué bien. Gracias, Muchas Sara. gracias. Pues yo creo que, no sé, si andaba Rosana, que te tenías que ir quizá unos Sí, tengo una minutitos, clase, pero vamos, lo más porque tienes importante una era ir clase vosotros ahora, hoy porque no sabía si llegaba, o sea que estoy muy contenta de haber llegado más o menos a de haber tiempo. llegado. Qué estupendo. Qué bien. Pues nada, si no hay algún otro comentario que queráis compartir, podríamos dar por cerrado el webinar del día de hoy. Os he pasado ahí en el chat la web del Instituto de la Música, que es Ujú. institutodelamusica.org, donde, como os comentaba al principio, podéis, bueno, hay un montón de recursos que seguro que son de vuestra utilidad, desde manual de movilidad para artistas internacionales, para la industria musical, informes de distintas clases, también tenéis un mapa de recursos, en fin, muchas cosas. Una web muy nutritiva que espero que podáis visitar y en la que también están incluidos pues este espacio de formación que tenemos con Es Música Habla. Además, hoy tenemos aquí con nosotros a María Durán, que es la vicepresidenta de la Federación de la Música, que es la que impulsa el proyecto del Instituto de la Música, así que estamos muy bien acompañadas. Qué Y bien. nada,
Si nadie quiere compartir nada más, como lo he dicho, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Bueno, y a quien vaya al BIME, que nos vemos por allí, que por allí estaremos. Perfecto. Muchas gracias. Un abrazo grande. Adiós. Creo que María Gracias. quería comentar, que estaba comentando algo, perdonar. Ya que me gustaría que pudiésemos ampliar, hacer más charlas con Rosana, porque la verdad es que te remueve un poco el todo, ¿no? Y dices, pues igual yo no pensaba que estaba aquí, pero sí que estoy. Por lo que a mí siempre me ayuda a escucharla. Qué bien, Muchas María. gracias a ti y a todos. Un abrazo grande. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Chao.